este primer tutorial todavía no nos vamos a meter a aprender las herramientas específicas de Adobe Illustrator. Lo que vamos a hacer es familiarizarnos con lo que se llama espacio de trabajo, o sea, la interfase. Esto que vamos a aprender es súper útil porque no solo se aplica a Illustrator, sino que es lo mismo para distintos productos que forman lo que se llama el Adobe Creative Suite, que es un pack de aplicaciones de diseño gráfico, edición de video, edición de sonido. Así que nada, vamos a empezar desde cero. Lo primero que voy a hacer, voy a cargar el programa haciendo un doble clic en el icono. Este es el aspecto que tiene Illustrator cuando recién lo instalamos. Este es el aspecto que viene por defecto. Lo primero que les voy a decir es que el espacio de trabajo es totalmente configurable, personalizable. Lo podemos adaptar al uso que nosotros le vamos a dar. No es lo mismo si lo uso para crear piezas para la web, que si lo uso para diseño gráfico, para hacer pósters, en fin, yo lo puedo, o para ilustración, yo lo puedo modificar de modo que tenga solo unas pocas herramientas a la vez, que no me quede toda la pantalla llena de paletas, herramientas. Trato de que tenga un aspecto lo más limpio posible para no marearme y adaptarlo a mi uso. ¿Tá? Como les decía, esto es todo lo que vamos a ver hoy es válido, es exactamente igual para Photoshop, para Premiere, para todos los productos de Adobe. ¿Tá? Ahora lo que voy a hacer, voy a abrir un trabajo que ya tengo hecho, que va a ser el primer ejercicio que vamos a hacer dentro de unas poquitas clases. Acá está. Bueno, lo primero que les comento es que este espacio de trabajo, para organizarnos, vamos a dividirlo en distintas partes, concretamente en 5 partes. Lo que vemos primero, esto que vemos acá, que es en este caso es una hoja A4, es lo que se llama el lienzo. Lo tenemos acá en el medio y es justamente la parte donde vamos a trabajar, la parte que nosotros modificamos. Acá arriba me aparece en esta pestaña, ven que este archivo se abrió en una pestaña, me aparece el nombre del archivo, que en este caso se llama banner1.ai. A la derecha me aparece el nivel de zoom que tengo, el nivel el grado de visualización, que en este caso es un 50%, y acá me dice el modo de color que yo estoy trabajando. ¿Se acuerdan que habíamos visto que puedo elegir entre RGB, rojo, verde y azul, o cian, magenta, amarillo y negro, como en este caso? ¿Tá? Así que nada, como les decía, acá en el medio tenemos el lienzo. Acá del lado izquierdo tenemos lo que se llama la paleta de herramientas, que por defecto viene pegada al borde izquierdo. Arriba tenemos el menú, la barra del menú, con los distintos submenúes desplegables. ¿Tá? Esto que tenemos acá, esta barra horizontal, es la barra de preferencias, que no es una pieza fija de la interfase, sino que de acuerdo a la herramienta que yo tengo, que estoy usando, esto va cambiando y me permite ajustar una serie de parámetros de la herramienta que yo tengo seleccionada en la paleta de herramientas. Del lado derecho normalmente se colocan lo que se llaman paletas o paneles, que las puedo tener pegadas a este lado, o las puedo tener flotando, ¿verdad? En la parte del escritorio que yo quiera. ¿Tá? Bueno, vamos a empezar por el menú.
¿tá? Ahora mismo, como les decía, no me voy a poner a ver cada ítem ni nada. Simplemente estamos hablando de del espacio de trabajo de la interfase. Como verán, el menú está compuesto por distintos submenúes o brazos desplegables. Algunos son iguales en todos los programas, como archivo, edición, iguales que en Word. Otros son específicos de Illustrator, ¿ven? Como objeto, texto, seleccionar, en fin. Y ayuda también es común a todos los programas, ustedes ya lo habrán visto. Lo que les quería mostrar es que hay distintos ítems del menú que tienen 3 puntitos después de la palabra. Eso significa que si hago clic ahí, lo que va a pasar es que se abre una ventanita, ¿tá? En cambio, otros directamente, como cerrar, por ejemplo, directamente ejecutan una orden sin más aviso. Vamos a abrirlo de nuevo, el archivo. ¿Tá? Otra cosa es que ven que al lado a la derecha de la palabra tengo lo que se llama el atajo de teclado, que sería una combinación de teclas que me permiten hacer lo mismo que haciendo clic encima de la palabra o el ítem del menú. Por ejemplo, control N sería abrir, sería lo mismo que hacer clic en un archivo nuevo. Okay. Otra cosa es que observen que hay algunos ítems que tienen a la derecha un triangulito o flechita. Eso significa que si me paro arriba se va a abrir un submenú del lado derecho, ¿verdad? En que acá se despliega un nuevo menú del lado derecho. Otra cosa es que a veces dentro de un brazo del menú tengo demasiados ítems y no me entran en la pantalla. Entonces, en ese caso, me aparece esta flechita acá abajo que indica que hay más ítems, y si me paro encima puedo moverme y acceder a todo. Al lado izquierdo de la ventana tengo la paleta de herramientas con las principales herramientas que voy a usar para crear, modificar, visualizar lo que esté haciendo. La paleta de herramientas normalmente por defecto viene pegada del lado izquierdo de la ventana, pero si me paro arriba de esta barra negra que tiene arriba, puedo hacerla flotar y la coloco donde yo quiero, de modo que no me tape, no me moleste y me deje más espacio para trabajar. Si quiero hacer que vuelva a donde estaba originalmente, simplemente arrastro hasta el lado izquierdo y cuando me aparezca esta raya azul, suelto y vuelve a quedar pegada donde estaba. Las herramientas por defecto vienen en 2 columnas, pero si quiero tener más espacio para trabajar, puedo hacer que se pongan en una columna haciendo clic en este icono que son 2 flechitas que tengo arriba a la izquierda. ¿Ven? Así se ponen en una sola columna y si hago clic de nuevo en las flechitas se vuelve a estar en 2 columnas. Ahora no voy a hablar específicamente de cada herramienta, pero les comento que están agrupadas por similitud, de modo que tengo herramientas similares cerca dentro de la paleta de herramientas. Por ejemplo, acá tengo las 2 herramientas de selección, después tengo herramientas de ilustración, herramientas de transformación, herramientas de visualización, la paleta de colores, las 2 paletas de colores. Acá abajo este icono me permite elegir entre distintos modos de visualización para tener más espacio en la pantalla, de modo que, por ejemplo, podría ocultar el menú, podría entrar a modo pantalla completa, o bueno, apretando Escape vuelvo a cómo estaba todo originalmente. Observen que hay herramientas que tienen un triangulito del lado inferior derecho. Esto significa que ahí hay más herramientas escondidas. O sea, para no
ocupar media pantalla, la paleta de herramientas no puede tener todas las herramientas desplegadas a la vez, de modo que en algunos ítems me aparece un grupo de herramientas, un grupo similar. Por ejemplo, acá tengo todas las herramientas de texto, acá tengo herramientas de selección, acá tengo herramientas de ilustración para crear trazados. En fin, donde vean esta flechita abajo, significa, acuérdense que significa que ahí hay más herramientas ocultas y que manteniendo el botón izquierdo del ratón apretado se despliegan. Si quiero tenerlas desplegadas permanentemente para no tener que andar ocultándolas y desocultándolas, simplemente hago clic en esta barra negra que tengo del lado derecho y se despliega una nueva paleta de herramientas con ese grupo de herramientas. Esta nueva paleta también puedo hacer que se visualice en una sola columna haciendo clic en el iconito de las dos flechitas, ¿ven? Igual que con la paleta principal. También puedo hacer que esta subpaleta quede pegada a la paleta principal. Simplemente la tengo que arrastrar y cuando se pone la raya azul, ven, ahí suelto, vamos de nuevo, a ver ahí, ven, y ahí me quedó pegada a la otra paleta. Si quiero despegarla, lo único que tengo que hacer es hacer clic en esta raya gris que hay debajo de la barra negra que tengo arriba, ¿ven? Y ahí la paleta volvió a quedar separada de la paleta principal. ¿Tá? También hay herramientas que tienen opciones o preferencias. Entonces, haciéndoles doble clic arriba, se despliega esta ventana que me permiten hacer ajustes dentro de esta herramienta. No todas te permiten hacer eso, pero muchas, ¿ven? Por ejemplo, la herramienta de texto no, la herramienta pincel sí, pero muchas herramientas te permiten, digamos, configurarlas. ¿Tá? También hay herramientas que al hacerles doble clic ejecutan una acción. Por ejemplo, la herramienta zoom, si le haces doble clic encima, te pone, te cambia el nivel del zoom al 100%. ¿ven? Hago doble clic, pone el 100%. La herramienta mano, cuando le hago doble clic encima, me encaja en la ventana la hoja en la que estoy trabajando. Con el menú, cada herramienta tiene un atajo de teclado para que yo pueda cambiar rápidamente de una herramienta a otra sin tener que hacerle clic encima. Por ejemplo, la herramienta de selección, que es la que tengo ahora, el atajo sería con la letra V. La herramienta de texto, el atajo sería con la letra T. ¿Ven? Si me paro arriba de una herramienta, te dice cuál sería la tecla o la combinación de teclas para poder seleccionar esa herramienta. ¿Ven? Ahora, por ejemplo, tengo seleccionada la herramienta de selección. Pulso la T y cambio a la herramienta de texto. Quiero volver a la herramienta de selección y pulso la V. Quiero poner, no sé, el zoom, aprieto la Z. ¿Ven? Y así puedo acceder rápidamente a cualquier herramienta. El lado derecho de la pantalla normalmente es donde colocamos estas paletas o paneles desplegables que cada uno de ellos me permiten trabajar a fondo un aspecto. Por ejemplo, el panel texto me da todas las opciones para controlar todo lo que tenga que ver con tipografía. El panel gradiente tiene todas las opciones para trabajar con gradientes. La paleta línea me da todas las opciones para controlar un trazo. En fin, son muchas las paletas que tengo y cada una de ellas me permite acceder a todas las opciones de un aspecto de lo que estoy haciendo. ¿Tá? Estas paletas las encuentro en el menú ventana y están
ordenadas alfabéticamente. Por ejemplo, si yo quisiera abrir la paleta texto, voy hasta la letra T y acá tengo todas las paletas que tienen que ver con el tema tipográfico. ¿Ven? Por ejemplo, hago clic en la que dice carácter y se abre esta triple paleta que me permite controlar el carácter, párrafo y OpenType, que se aplica solo cuando la tipografía es OpenType. Estas paletas son súper personalizables y puedo adecuarlas exactamente al uso que yo le estoy dando a Illustrator. Por ejemplo, si la quisiera cerrar, hago clic en esta X que tiene arriba a la izquierda, se cierra este grupo de paletas. Si la quiero, si las quisiera separar, me paro sobre una pestaña, arrastro hacia afuera y donde tenía una paleta, ahora tengo dos, ahora tengo tres. Si las quiero volver a unir, arrastro y lo coloco encima de la otra paleta. Cuando se pone azul, suelto y me quedaron de nuevo unidas formando una única paleta. Ahora voy a agregar la tercera. ¿Ven? También tengo la opción de colocarlas una abajo de la otra. ¿Ven? Como acá. Y me quedó pegada en la parte de abajo. Si arrastro para el lado derecho, me quedan pegadas al lado derecho de la pantalla. Y bueno, en este caso se vuelve muy incómodo trabajar porque la mitad de la pantalla la tengo ocupada por paletas. Estas paletas las puedo minimizar y hacer que se conviertan en un icono. ¿Ven? Haciendo clic en estas flechitas que tienen acá, de modo que me ocupen menos espacio, o las puedo maximizar de modo que se desplieguen de nuevo. ¿Ven? A mí normalmente me gusta trabajar con el espacio de trabajo lo más limpio posible, de modo que estas paletas las mantengo cerradas y las voy abriendo a medida que estoy trabajando, ¿tá? De modo que me quede, porque si no me parece que te marean y te queda poco espacio para trabajar, ¿tá? Pero por algún motivo se me descontrola el espacio de trabajo, ¿ven? Ahora por ejemplo cerré la paleta de herramientas, ¿dónde está? ¿Cómo vuelvo a abrirla? No tengo que preocuparme, porque ya tengo una serie de espacios de trabajo, digamos, preseteados, que puedo acceder desde este menú desplegable que tengo acá arriba a la derecha. ¿Ven? Por ejemplo, el que viene por defecto se llama Aspectos Esenciales Clásicos. Acá yo elijo la opción Restaurar Aspectos Esenciales Clásicos y vuelvo a dejar Illustrator tal como venía cuando recién lo instalé. También tengo otras digamos, disposiciones de paletas que ya vienen predefinidas y que se adecúan a distintos usos que yo le pueda dar al programa. Por ejemplo, tengo uno que me sugiere Illustrator para usar cuando estoy trabajando en el tema pintura. ¿Ven? Y ahí me cambió la disposición de paletas por una adecuada para ese uso. ¿Ven? También puedo elegir una que tenga que ver con, que me sirva para trabajar con la tipografía. Tengo otra para trabajar en la web. En fin, tengo una serie de espacios de trabajo ya preconfigurados, ¿verdad? Que ya vienen guardados para que yo pueda seleccionarlos y adecuar el uso del programa a lo que estoy haciendo. Lógicamente yo puedo tener mi propio espacio de trabajo, tener un espacio de trabajo propio y guardarlo con un nombre que se agregaría a esta lista, de modo que yo lo pueda cargar simplemente haciéndole un clic acá. ¿Tá? Vamos, por ejemplo, acuérdense que todos los cambios que yo haga en la interfaz de Illustrator, la próxima vez que abra el programa va a quedar cada cosa en su lugar. Illustrator recuerda dónde voy dejando cada paleta, dónde dejo la paleta de herramientas, qué paletas tengo abiertas, cuáles tengo cerradas. Todo eso Illustrator lo memoriza y cada vez que yo vuelvo a abrir el programa queda exactamente igual que como lo dejé al cerrarlo.
Por ejemplo, ahora les voy a mostrar cómo crear mi propio espacio de trabajo. Hagan de cuenta que yo quiero crear un espacio de trabajo adecuado. Cuando digo espacio de trabajo me refiero a una disposición propia de estas paletas flotantes. Bueno, de las paletas flotantes, de la barra de preferencias, de la paleta de herramientas, en fin. Entonces voy a abrir las paletas que yo uso más a menudo. Por ejemplo, volvemos al ejemplo del texto. Abro la de carácter. Ven que me quedó pegada a las otras tal como yo lo había dejado la última vez que lo cerré. Entonces, para separarlo, en vez de pararme arriba de una pestaña, me paro encima del espacio vacío que está a la derecha de las pestañas, arrastro y la paleta de carácter ya me quedó separada de las demás. Encierro lo demás. Acá tengo solo la paleta de carácter, párrafo, open type. Lo pego a este lado de la pantalla de modo que me quede siempre abierto. Y acá voy agregando las paletas que yo considero que voy a usar con más frecuencia. Por ejemplo, voy a agregar la paleta de color. Se me abrió acá en este lugar tan incómodo. A ver si puedo arrastrarla ahora. Esta paleta de color, si quiero agregarla a este panel lateral, simplemente arrastro para acá y ya me quedo acá pegada a las de texto. ¿Ven? Acá esta también es una paleta triple que tiene un montón de herramientas que me permiten trabajar con el tema color. Si quiero hacer que esa paleta propia flote, simplemente la traigo hacia el centro y la coloco donde yo quiero. Quiero volver a pegarla en el borde derecho, arrastro para el borde derecho, cuando se pone azul suelto y de nuevo me quedan pegadas del lado derecho. ¿Tá? Lo mismo que yo puedo poner, por ejemplo, yo que sé, esta paleta color la puedo poner en esta primera fila junto con las paletas de carácter, puedo cambiar el orden, en fin, todo es fácilmente adaptable y modificable a mi gusto. ¿Tá? Por ejemplo, si considero que estas paletas me están ocupando mucho espacio, las puedo minimizar haciendo clic en este icono que son dos flechitas que tengo acá arriba a la derecha. ¿Ven? Y me quedaron convertidas en un icono. Quiero que se despliegue de nuevo esta paleta, hago clic de nuevo en este icono. Quiero abrir solo una, por ejemplo la de carácter, hago clic acá. Quiero abrir la de párrafo. En fin, como verán, es muy personalizable la interfase de todos estos programas de Adobe. Ahora lo que les comentaba que iba a hacer es guardar este espacio de trabajo propio. También voy a hacer que a mí me gusta tener la paleta de herramientas que flote, no tenerla pegada al lado izquierdo. Entonces voy a guardar este espacio de trabajo con un nombre, de modo que yo pueda acceder a él cuando yo quiera. ¿Tá? Entonces hay dos maneras de hacerlo. Uno, voy acá al menú ventana donde dice espacio de trabajo. Ven que acá tengo una lista con todos los espacios de trabajo que ya vienen predefinidos con el programa, que ya vienen por defecto. Estos no los puedo eliminar, siempre van a estar acá. Pero también tengo la opción de crear un nuevo espacio de trabajo. Hago clic acá, me aparece esta ventana donde le puedo poner un nombre a mi propio espacio de trabajo. Le voy a poner, por ejemplo, tipografía o mi propio nombre, Federico. ¿Ven? Pongo OK. Este espacio de trabajo ya me queda guardado junto con los que vienen con el programa. ¿Ven? Acá puedo ir cambiando de un espacio de trabajo a otro y también puedo volver al que yo acabo de crear. ¿Ven? Si quisiera borrar este espacio de trabajo, voy acá abajo donde dice gestionar. Perdonen, estaba haciéndolo en ventana. Todo lo que estamos haciendo acá donde dice espacio de trabajo en ventana, todas estas opciones también las tengo acá en este menú desplegable que tengo acá arriba a la derecha. ¿Ven? Entonces, como les decía, voy a eliminar este espacio de trabajo que yo acabo de crear.
pongo gestionar espacio de trabajo. En la lista, como verán, me aparece solo el que yo creé, porque como les decía, los que ya vienen con el programa no los puedo borrar, ¿verdad? Entonces, nada, lo selecciono y acá hago clic en esta papelerita y lo estaría borrando. También, por supuesto, que tengo la opción de cambiarle el nombre o la opción de copiar este espacio de trabajo, crear un nuevo espacio de trabajo basado en este, que sería como una copia con otro nombre para que yo después lo modifique y lo guarde, ¿verdad? Si hago clic acá, me crea una copia de este espacio de trabajo mío. Para borrarlo, lo selecciono, clic en la papelerita y lo mismo voy a hacer con el espacio de trabajo que acabo de crear, que se llama Federico. Acá me permite, si lo quiero borrar, me pregunta por qué es el que el que estoy utilizando actualmente. Lo borro y ya no tengo ese espacio de trabajo que acabo de crear, ¿tá? Así que, en resumen, no tengan miedo de tocar estas paletas, de ajustarlas a su gusto, de moverlas, porque siempre tenemos la opción de restaurar el espacio de trabajo que venía por defecto. Siempre que se nos desorganice, que se nos descontrole la interfase, venimos acá y ponemos restaurar aspectos esenciales y vuelvo a tener aspectos esenciales clásicos, estamos trabajando y vuelvo a tener la disposición que venía por defecto con el programa. Bueno, terminamos esta primer clase, que como verán todavía no empezamos a trabajar con el programa propiamente dicho, sino que esto que vimos es algo general que se puede aplicar a todas las aplicaciones de Adobe, ¿tá? Lo que vimos hoy es válido, recuerden, también para Photoshop, también para Premiere, también para InDesign, ¿tá? Bueno, me despido. Ya en la próxima lección vamos a empezar, vamos a ver las herramientas básicas que tenemos en la paleta de herramientas, y ya vamos a crear nuestra primera pieza, que es esta que están viendo acá. Este va a ser nuestro primer ejercicio. Así que nada, hasta la próxima, nos vemos.